La instalación de las bases de datos en Oracle se hace de modo diferente a la que hemos visto en MySQL. Recordad que en MySQL entrábamos a la interfaz mediante un usuario, el usuario root, el cual tenía acceso a todos los esquemas, es decir, solo entrando con un usuario podemos seleccionar el esquema que queramos y sobre él hacer las consultas. En Oracle esto no va así. En Oracle lo que haremos será crear un usuario dentro del sistema gestor Oracle, un usuario para cada una de las bases de datos que vamos a hacer. Y con ese usuario realizaremos la conexión para hacer las consultas sobre la base de datos escogida en particular que queramos. Entonces, como hemos dicho, para cada base de datos hemos de crear un usuario. Pero para crear el usuario tenemos que hacerlo desde System. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con la primera base de datos. Mirad, lo que tendremos que hacer con todos ellos será, entraremos con el usuario administrador, en este caso System. Y una vez en System, ejecutaremos estas dos instrucciones, son dos instrucciones, y las cambiaremos para cada usuario. Fijaos lo que dice aquí. Dice create user, crear user, en este caso es el ejemplo, es el usuario employees, la base de datos de employees, y luego tenemos la palabra reservada identified by, y luego volvemos a poner en este caso employees. Bueno, ¿por qué es esto? En realidad lo que ponemos aquí es el password de la base de datos. El create user, ese es el nombre del usuario employees, pero en identified by ponemos el password. Lo que pasa es que nosotros tendremos tantas bases de datos que si ponemos un password seguro y complejo probablemente acabemos no pudiendo entrar a nuestras bases de datos. Entonces yo por motivos pues de testeo y de agilidad le suelo poner el mismo password que el nombre del usuario para así poder agilizar las consultas. Pues en este caso tendríamos create user employees identified by el password, en este caso employees. Y luego la segunda instrucción es darle los roles, darle permisos para poder hacer una serie de acciones. En nuestro caso queremos que pueda hacer consultas, actualizaciones, inserciones, borrados. Bueno, pues esos dos roles que hemos de darle será el de connect y el de resource. Y le concedemos, grant es conceder el rol de conexión y resource a, y aquí le ponemos el usuario. Entonces, para cada base de datos que tengamos deberemos crear un usuario y le ponemos exactamente estas dos, que las aprenderéis de memoria de tanto hacerlas, y lo único que tenéis que cambiar es el nombre del usuario, el password que le pondremos el mismo y luego la concesión del rol a ese mismo usuario. Una vez hayamos ejecutado esto, y recordad que lo hemos hecho con el usuario system, entonces aquí ya nos dice que ya tenemos el usuario creado, con lo cual salimos de la conexión system con un quit o un exit, ahora veremos desde la interfaz, y ahora volvemos a hacer la conexión, pero ahora con el usuario nuevo que acabamos de crear. Entonces, una vez estamos ya conectados con ese usuario, que es lo que dice aquí, cuando ejecutemos los scripts SQL dentro de ese usuario, ya todos los objetos pertenecerán a este usuario que estamos haciendo. Accedemos a Oracle por línea de comandos mediante la utilidad SQL Plus. Nos pide el usuario, system y contraseña. Le ponemos la contraseña y ya nos dice que estamos conectados a Oracle. En este caso es una versión un poquito antigua, ya pondremos más modernas, Oracle 9i, Enterprise Edition, bla 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 bla. Entonces aquí es la línea de comandos para poder ejecutar los comandos SQL. También podríamos hacer consultas desde esta interfaz, lo que pasa es que es bastante fea.
hacemos la primera. Usuario creado. Ahora le damos los roles de Connect y Resource. Recordad que siempre acabamos con punto y coma las instrucciones SQL. Concesión terminada correctamente. Vale. Eso quiere decir que ya hemos creado el usuario employees con este password y ya tiene los roles adecuados para poder ejecutar. Entonces salimos con quit, se cierra y volvemos a entrar a SQL Plus. Ahora ya tenemos employees con la misma contraseña. Eso quiere decir que la conexión ha ido bien. Entonces, ahora que estamos ya, recordad, como employees, ahora estamos como un usuario employees, ya tiene su propio espacio dentro del sistema gestor, todos los scripts que ejecutemos aquí serán dentro de este usuario, y aquí lo que vamos a hacer es ejecutar los scripts tanto de creación de tablas como de inserción de datos. ¿Y qué scripts vamos a ejecutar? Bueno, pues fijaos, si vamos a hacer la primera base de datos, que es la de employees, por eso hemos creado el usuario employees, si doy doble clic y voy a los scripts propios de Oracle, aquí tenemos más archivos que los dos típicos que teníamos en MySQL, pero simplemente porque lo hemos organizado así. O porque el origen de estos datos, si no lo he hecho yo, pues viene de otro sitio, entonces han organizado los scripts de esta manera. Entonces, no todos los scripts van a ser necesarios y hemos de mirar cuáles de ellos, al ejecutarse, van a hacer lo que queremos. Yo ya me conozco la base de datos y sé lo que tenemos que hacer, pero ahora los fisganearemos. Si tenemos dudas de cuál hay que hacer, este que pone create_apps es para crear las tablas y probablemente también tenga las inserciones, si no recuerdo mal. Fijaos, si yo los miro todos con el Notepad, este es el que dice eliminar usuarios. Evidentemente no lo voy a utilizar. El de drop tables sería un script que, si lo ejecuto, sería para borrar las tablas si quiero hacer limpieza, entonces tampoco me interesa. Yo estoy creando la base de datos. Este script tiene otra utilidad para otra cosa. El de create_apps, fijaos que lo que hace es crear las tablas, muy bien, pero cuando acaba las tablas empiezan los inserts. Este es el que queremos utilizar. Aprovecho para deciros que es conveniente que al final del script haya una instrucción commit. El commit lo que hace es una instrucción SQL que sirve para validar todos los datos y darle, digamos, como una señal de definitivos, para que si te conectas con otro usuario también lo puedas ver. Se pueden poner commits también debajo de algunas instrucciones cuando quieras que haya una validación. Este es el de create_apps. El de crear usuario es el que hemos utilizado nosotros, con lo cual esto ya lo tenemos hecho y además tendríamos que hacerlo desde sys. Bueno, pues dicho esto, hemos de ver cómo se ejecutan los scripts, ¿vale? O sea, el script que tú quieras ejecutar, el que hayas determinado que hace lo que tiene que hacer, creación de tablas e inserción, ¿cómo se ejecuta? Pues bien, mirad, tenemos aquí cómo ejecutar un script SQL. Desde donde estamos, desde SQL Plus, que es la línea de comandos, lo que tenemos que hacer es, hay dos formas alternativas. Con el comando start, diciendo start y poniendo la ruta, el nombre al archivo que yo quiero ejecutar, o también con el símbolo arroba. Son dos alternativas, o una o la otra. Pones arroba y el nombre del script, o mejor, el camino hacia el script. ¿Por qué digo eso? Fijaos, estamos conectados en Oracle con el usuario employees. Yo he dicho que
se hace con el comando start y el script que queremos ejecutar nosotros, que tenía todo, hemos dicho que era el cretabs. Si yo hago esto directamente, start, y pongo cretabs.sql, punto y coma, me dice no se ha podido abrir el archivo. ¿Por qué? Porque no tiene el camino y no sabe dónde se encuentra. Para eso tenemos que decírselo nosotros. Por eso es conveniente poner los scripts en algún lugar que conozcas. Yo prefiero crear una carpeta, a lo mejor llamada temporal, y para ejecutar vemos que este archivo se encuentra en este camino. Entonces, para asegurarnos de que vamos a ejecutar el script correcto, vamos a copiar el path y luego copiaremos, para no equivocarnos, el nombre del archivo. Algo también importante y que siempre tengo en consideración, pero os puede pasar a vosotros, es que en el nombre, en todo el camino, no debería haber espacios en blanco. Y si hubiera espacios en blanco, hay que poner toda la instrucción entre comillas dobles. Ahora lo veremos. Parece que como yo no tengo espacios en blancos, no me va a dar error. A vosotros quizás sí, pero lo pondré entre comillas dobles. Entonces, copiamos. Ponemos start, abrimos dobles comillas y pegamos el path. Le ponemos la barra, no nos equivoquemos, y ahora, no nos olvidemos, y ahora el archivo le copio el nombre para ponérselo aquí. Cerramos las dobles comillas y ponemos el punto y coma. ¿Vale? Ahora el start conoce el camino al archivo donde se encuentra. Lo ejecutamos. Observad que ha ido creando las filas. Bueno, primero ha creado las tablas y luego ha hecho la validación, que es el commit que hemos explicado. Si miramos hacia arriba, aquí porque tenemos pocos archivos, pocas instrucciones SQL, pero las primeras, fijaos que es tabla creada, o sea, por cada instrucción me va dando el mensaje, y cuando empieza a hacer los inserts me pone las filas creadas. Bien, pues ahora ya que estamos en el usuario podemos hacer consultas. Por ejemplo, en Oracle sabemos que tenemos el catálogo. Vemos qué tablas tenemos. Conocemos ya que tenemos la de Employees, la de Departments. Si hacemos la consulta sobre Employees, obtenemos los datos. Lo que pasa es que el formato es bastante feo, pero ya tenemos operativa la base de datos con el usuario empleados. La verdad es que esta interfaz para hacer consultas va muy mal. Por eso Oracle tiene una interfaz gráfica llamada SQL Developer, que la tenemos instalada. Si no se puede instalar, bien, en esta interfaz lo que podremos hacer serán conexiones a la base de datos con los usuarios que hayamos creado. Aquí por defecto ya tengo dos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear nuevas conexiones. En las conexiones aquí tenemos el más, pues le damos al más y nos aparece esta interfaz que tiene las conexiones que ya queremos y las que vamos a hacer. Bien, pues para hacer las conexiones con la nueva base de datos de empleados que acabamos de crear ya, lo hemos creado con el SQL Plus, pero para hacer las consultas lo haremos desde el SQL Developer, como hemos dicho. Entonces, aquí le ponemos el nombre que queramos a la conexión y luego el nombre de la conexión para identificar lo que estamos haciendo. Aquí el usuario, aquí la contraseña. Bueno, y una serie de cosas que vamos a ver ahora. Mirad,
Nombre de conexión le voy a llamar employees para recordar que es la de empleados, employees. Usuario, en mi caso es employees y password es employees, lo mismo, que es lo que hemos creado antes. Ahora hemos de ponerle aquí tipo de conexión TNS. Eso cuando hagamos administración veremos el porqué. Ahora mismo estamos yendo al grano para hacer la conexión y poder hacer las consultas. Y el alias, cuando hemos seleccionado el TNS, en alias de red nos cambia y le ponemos el cfinfo. ¿Vale? Es decir, nombre de la conexión, el que queramos, pero que tenga que ver con el usuario. Como mnemotécnico, mejor llamarle igual. Usuario y contraseña. Le diré ahora guardar contraseña. Acordaos, hemos hecho tipo de conexión TNS y una vez seleccionado esto, aquí sale el desplegable y le ponemos... Esto es el nombre que cuando se instaló esta base de datos se le puso el nombre global, el seed de la base de datos se le llamó cfinfo. Entonces, una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es probar para ver que funciona bien, probarla. Vale. Si me dice estado correcto, es que ha ido todo bien. Si hubiera algún mensaje de error, suelen ser descriptivos, lo que hay que hacer es buscar en internet y corregirlo. Le digo guardar contraseña para que no me la pida más, en mi caso, y aquí también le diré guardar y conectar. ¿Vale? Guardar y conectar. Ahora me ha hecho una conexión, aparece con el enchufe, ya tenemos la conexión a employees y ahora al hacer la conexión aparece una pestaña con la base de datos que estamos utilizando. Bien, pues es aquí donde select asterisco from employees y ya tenemos la base de datos operativa con todas las tablas. Vamos a hacer como segundo ejemplo la instalación de la base de datos de pueblos. Si miramos los scripts que tenemos dentro de Oracle, vemos que podríamos hacerlo como hemos hecho el anterior, en el sentido de que en el primer script tenemos la creación de tablas, si lo miramos, y luego los demás que tiene el nombre de cada tabla, lo que tenemos hasta aquí serían los inserts de cada una de las diferentes tablas. Entonces, lo que haríamos si seguimos el mismo procedimiento que el anterior sería conectarnos como system. Conectarnos como system. Y ahí crear el usuario pueblos, por ejemplo, con password pueblos, salir del usuario system y volver a entrar con el usuario pueblos y entonces ejecutar este script y cada uno de ellos para los inserts. ¿Vale? Eso es lo que podríamos hacer. Sin embargo, lo vamos a hacer de un modo algo diferente porque está preparado así y así veis otra manera. Mirad, tenemos aquí un script SQL llamado todo en uno pueblos, que es bastante descriptivo el nombre, todo en uno. Si le echamos un vistazo a lo que tenemos en el todo en uno pueblos, fijaos lo que tiene. O sea, es un script que cuando lo ejecute va a hacer todo lo que tenemos aquí. Pues ya en estos comentarios me dicen lo que tenemos que hacer. Dice, entra como system y este comentario que no se va a ejecutar, lo que va a hacer es lo siguiente. Como system, al ejecutar este script, va a crear el usuario pueblos con este password, le va a conceder los roles adecuados y fijaos que en este comando de aquí lo va a desconectar para seguidamente volver a conectarse, pero se conectará con la cadena de conexión que me dice el usuario, el password y el nombre de la base de datos Oracle que se llama cfinfo, que es el nombre global. Esto es una cadena de conexión para conectarse con el nuevo usuario que acaba de crear arriba, pueblos. Y una vez conectado, en el mismo script, llamado todo en uno, recordad,
va a empezar a ejecutar y hacer llamadas a otros scripts SQL que son lo de, el primero será el de creación de tablas y luego irá llamando consecutivamente a los otros para hacer las inserciones de todos los datos. Este script, todo en uno, lo va a hacer todo de golpe, y algo importante que tenéis que tener en cuenta es que la llamada a los start tiene que tener bien puesto el path correspondiente donde se localice los archivos que vamos a ejecutar. En este caso yo he tenido cuidado de poner todos los scripts en este path, pues se reemplaza la cadena y se ponen todos en el mismo sitio. Fijaos que he puesto aquí en otro editor para que os deis cuenta lo que tiene cada una de ellas. Cuando nosotros vayamos llamando a cada uno de estos scripts SQL, esto es un fichero de texto que tiene un contenido, cada uno tiene su contenido. Por ejemplo, el de crear tablas es el que tenemos aquí. Pues fijaos, cuando llamemos a crear tablas, lo que hará será hacer todos los create tables que va y que tenemos aquí, y en este solo tenemos los create tables. Cuando acabe de hacer este, ejecutará el de provincias, y el de provincias es este de aquí, que va haciendo un insert de cada línea y haciendo un commit para validar cada línea que está haciendo. Cuando acabe con provincias, empezará con pueblos todos, que es este de aquí. Entonces llamará a este script y su contenido son todos los pueblos, que son los 50 y pico mil registros. Luego seguirá con clientes y cada uno, etcétera, etcétera. Fijaos que lo que hemos hecho aquí ha sido un script de script, es decir, es un script que llama a otros scripts y de alguna manera pues lo va ejecutando todo. Nos conectamos con el SQL Plus a System, con cfinfo, y desde System hemos dicho que aquí vamos a ejecutar, este lo voy a poner con arroba para que veáis que se podía ejecutar con start o con arroba. Ponemos arroba y el camino a donde tenemos el de todo en uno. He entrado como usuario System y desde System ejecutaré este script llamado todo en uno, el cual va a crear el usuario, desconectarse, conectarse con ese usuario y ejecutar todos los demás scripts. Si todo va bien, le damos a Enter y ahora, como son 50 y pico mil, va a tardar un rato. Si lo dejamos esta pantalla visualizándose, como tiene que pasar un tiempo escribiendo el mensaje de texto, aún tarda mucho más, con lo cual podemos minimizar esto y dejarlo. Unos minutos más tarde vemos que termina, la última instrucción ya aparece así, eso quiere decir que ya ha acabado. Entonces podemos salir de aquí si queremos y ya hacemos la conexión desde el Oracle SQL Developer. Acordaos que nueva conexión, acordaos la nueva conexión con los parámetros que hemos creado, tns cfinfo, haremos un probar, guardaremos y conectaremos. Probamos estado correcto, guardamos y conectamos. Ya tenemos la conexión a pueblos, nos ha puesto una pestaña nueva para hacer las consultas. En esta base de datos yo ya me lo conozco, pero si no tenéis que mirar el diagrama, tiene una tabla llamada pueblos, que es muy grande, también tenemos una que son clientes, pues ejecutamos esta para ver que se han insertado los datos. Y efectivamente aquí tenemos todos los pueblos. Si miramos en tablas, aquí tenemos también el listado de las tablas que tenemos en esta base de datos.
Vamos a ir haciendo el resto. Crearemos la de Animal Hospital. Se ha conectado perfectamente y aquí podemos hacer consultas. Si miramos alguna de sus tablas, teníamos Animals, la de Pets. Y ya está poblada de datos. La de Sakila es una base de datos de alquileres de DVDs que el mismo MySQL tenía. Entonces fue migrada a Oracle, pero era original de MySQL. Entonces los scripts están aquí. Fijaos que en esta, si echáis un vistazo a los scripts, esto es para borrar los datos, eso es para borrar los objetos. Las dos que nos interesan serían la de esquema, que es la que va a crear los datos, esto sería en primer lugar, y luego la inserción de los datos en segundo lugar. Este ha dado bastantes errores. Vamos a echar un vistazo. Aparentemente los errores, bueno, ahora miraré si los datos están correctamente, pero si os fijáis, ha creado bien las tablas, crea bien los índices, pero luego ejecuta unas instrucciones y nos dice que hay nombres que ya lo están utilizando otro objeto existente, con lo cual es probable que se hayan superpuesto algunas cosas. Pero también ha creado la secuencia, ¿ves? Crea una secuencia automáticamente y luego dice que hay algunas incorrecciones. Pero las vistas, por ejemplo, han sido creadas también. Yo intuyo que es lo que es la estructura estará bien. Ahora miraré los inserts y si todo está correcto lo daremos por bueno. Veamos si se insertan bien los datos. Bien, unos minutos más tarde ya ha terminado. Observamos que en general las inserciones han ido bien y aparentemente los datos se han creado correctamente. Vamos a crear la conexión desde el SQL Developer y verificar que están bien los datos más o menos. ¿Vale? Vemos que me ha creado, bueno, la estructura bien y ahora veamos, por ejemplo, las películas en film o actor. Ahora hacemos una consulta. ¿Vale? Aparentemente están bien. Bien, la siguiente es HR. HR es el acrónimo de Human Resource, recursos humanos, y es igual, la estructura es exactamente igual que la de Employees, es de Oracle. Lo que pasa es que HR tiene más registros por cada tabla. Otro aspecto a considerar es el siguiente. Normalmente la de Human Resource ya viene instalada previamente en Oracle, pero está como de alguna manera desactivada. Para activarla se haría de la siguiente manera. Mirad, aquí al principio de todo hay un archivo llamado lm que conviene leerse para ver de qué van las bases de datos. Aquí habla de la HR de Oracle y te dice que viene, que está, digamos, bloqueada por defecto. Y para desbloquearla, pues que simplemente que hagamos esta instrucción, que es lo que vamos a hacer. Mirad, para que veáis que está bloqueada,
Si os conectáis directamente con el SQL Plus, voy a salir de aquí, nos conectamos con HR y password el mismo, aceptar, y fijaos que nos dice que la cuenta está bloqueada. O sea, no nos dice que no podamos entrar, sino que realmente está bloqueada. Entonces, para desbloquearla hemos de entrar como System, y ejecutar el alter user hr identified by, le pondremos el password que queremos, será hr account unlock. Vale, fijaos, desde system hacemos un alter usuario hr, le ponemos el mismo password hr y desbloqueamos la cuenta. ¿Vale? Usuario modificado. Ahora quiere decir que podríamos entrar con él si hacemos un exit y entro con HR, password HR, estamos conectados. Si miramos su catálogo, ¿vale? Vemos que tenemos las mismas tablas y empleados. Como ya tenemos los datos, se supone, vamos a hacer la conexión con el SQL Developer. Y ejecutamos consultas. Recordad que tenemos también todos los empleados y fijaos que así como en Employees teníamos 20, aquí tenemos unos cuantos más. Si os fijáis, digo, la estructura es la misma exactamente. Si hacemos una cuenta de la tabla empleados, nos salen que aquí tenemos 107 empleados. Y ya tenemos la de HR. Comentaros lo siguiente, que no hemos tenido que ejecutar los scripts porque solo la hemos desbloqueado, pero aquí están preparados los scripts para poder ser utilizados. Y veis que tenemos un readme, un LM, que ocurrirá como lo que hicimos antes en la de pueblos, que probablemente con una principal irá llamando a las otras. De hecho, aquí esta llamada HR main tiene toda la pinta. Fijaos en el readme, si le echo un vistazo, me dice, para instalar el HR esquema, dice, ejecuta HR SQL en el esquema de HR, es decir, con el usuario HR. Entonces, si fijamos en el HR SQL cuál es el contenido del principal HR SQL, ¿vale? Fijaos cómo hace las llamadas, las hace con el doble arroba, es decir, esto lo que hace es ejecutar el HR drop para borrar y luego al HR main, que será el principal con todo, y luego borrar la papelera de reciclaje interna. El HR main, si nos fijamos ahora, lo abrimos para echar un vistazo. Lo que va haciendo es ir llamando a otros, el decre, que es creación de tablas, para llenar las tablas, populate the table, se le llama este HR popul, entonces lo llama de esta manera, es otra sintaxis. Pero esto tiene que funcionar, es decir, si yo me fío del readme, solo ejecutando HR SQL tiene que funcionar. Como ya tenemos un usuario llamado HR, para que veáis que esto funciona, lo voy a hacer con un usuario llamado, por ejemplo, HR1, para diferenciarlo del otro. Entonces, salimos de aquí, nos conectamos con System para crear el usuario nuevo HR1. Vale, hemos creado el usuario HR1 para que no se solape con el HR. Entonces, ahora creamos, bueno, salimos de aquí y entramos con HR1, que ese sí que está vacío, porque lo estamos creando ahora.
Y ahora lo que vamos a hacer, como nos decía aquí, es ejecutar el HRSQL start. Vale, pues ahora ejecutaremos esto y si todo va bien, este empezará a llamar a los otros, a todos los que había aquí. Vamos a ver. A pesar de los aparentes errores que ha habido al ejecutar el script tan rápido y desaparecer, pero he ido a SQL Developer y he creado la conexión para HR1, observando las tablas que tenemos y haciendo consultas, vemos que están todos los datos, o sea que se ha instalado bien la otra copia de HR, ¿eh? Esta es la que habíamos desbloqueado, que estaba internamente, y esta es la que hemos creado con los propios scripts para que veamos que se ejecutaba bien. Respecto a las otras, por ejemplo, la de Scott ya la tenemos instalada, incluso ya tenemos la cadena de conexión. Si miramos en SQL Developer, creo que ya la había hecho la máquina virtual con esta conexión, entonces no hace falta reinstalarla. La de Menagerie es una base de datos muy pequeñita que no tiene casi nada de interés, no hace falta instalarla. Word tiene un par de tablas, se puede instalar, no muy complicado. La que sí que interesa que instaléis sería la de Neptuno y las de SP.